Muy buena noche, queridos hermanos. Estamos aquí en esta noche para hablar sobre un tema muy interesante, verdaderamente, como la clase que estamos recibiendo, ¿verdad?, sobre el catecismo. Hay la pregunta, estamos ahora basando en la pregunta número 2, pues tienen ahí su hoja, ¿verdad? Dice la pregunta número 2, ¿deben todos creer que hay un Dios? Es una pregunta muy interesante, multifacética. Para mí personalmente puedo decir que todos deben creer que hay un Dios. Y quienes no lo crean cometen un gran pecado y necedad. Podríamos decir que aquel que no crea sufrirá las consecuencias, porque la necedad, podríamos decir que aquel que no crea, porque la ignorancia, oiga bien, porque la ignorancia no quita la consecuencia de la realidad. ¿Entendió? La ignorancia no quita la consecuencia de la realidad. El hecho de que una persona ignore la existencia de Dios no anula la verdad. El Salmo 14:1 nos dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Pero podemos nosotros preguntarle, ¿quién es el necio? Según aquí, podemos describir el necio descrito como alguien que es ignorante, falto de razón, y se aplica a alguien que no sabe lo que debería saber, alguien que actúa sin lógica ni sensatez. Es decir, que la falta de inteligencia, terco y obstinado, que aunque usted le presente evidencia y razones lógicas, sigue firme en su manera de pensar. No vayamos más lejos, podemos ver a los fariseos allá, en los tiempos de Jesús, cómo el maestro, haciendo todas las cosas que hacía, sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, levantaba a los muertos, ¿verdad? Multiplicaba los panes, y aún así no creían. Aún así no creían. No creían en la existencia o en el mandato de aquel verdaderamente que fue enviado por Dios. ¿Por qué todos deben creer? Hay muchas razones por las cuales todos deben creer en Dios. Proverbios 11:7 nos dice, cuando muere el impío, perece sus esperanzas, y la expectativa de los inicuos se desvanece. O sea, cuando aquel que no cree muere, se fue a la condenación y todo quedó ahí, todo perece, y la expectativa de aquellos que confiaban en él se desvanece, porque ya no hay más nada que hacer. Mas, sin embargo, aquellos que han depositado su confianza en Dios, según Apocalipsis 14:13 nos dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. O sea, que cuando una persona que cree en Dios, aún después de muerto, sus obras pertenecen o siguen con él. Mas, como leímos, aquel que muere sin creer, verdaderamente todo se desvanece, todo perece, perece en su sueño, perece en su meta, todo perece. Se da cuenta, todo hombre debe creer en Dios para buscar un propósito, saber cuál es su propósito en la vida, saber elegir entre el bien y el mal, pensar en sus seres amados, su legado.
¿Por qué el hombre no cree en Dios? Ni piensa que con la muerte se acaba todo. La Biblia tiene demasiada evidencia de otra vida, de un futuro mejor, una nueva creación. Y la Biblia, la ciencia, la historia, registra la veracidad de Dios, el Creador. Y es algo innegable. Y el hombre crea o no, existe Dios. Como dice Hebreos 11:6, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que también recompensa, oiga bien, a quienes lo buscan. ¡Wow! Eso es maravilloso. Nos llena de bendición y también nos da la vida eterna. Ahora tenemos también que reconocer o recordar que el creer en Dios es algo personal y que cada quien individualmente debe reconocerlo, porque es algo que no se impone, es algo que también viene del mismo Señor. Es algo que también viene del mismo Dios. Jesús dijo que nadie viene a Él, ¿si quién? Si el Padre no lo trae. Dice que el que se acerca, no al que lo lleva. Debemos de tener en cuenta que cada persona debe tener una convicción personal en su corazón. Recordemos que nos dice el Salmo, dice el necio en su corazón. Oiga bien, el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón. El problema del hombre está en el corazón. Ahí es donde está el meollo del problema del hombre, de las personas. Por eso nos dice el libro de los Romanos 10:9 que debe creer en su corazón, debe tener un encuentro con Él para poder creer. Y me llega a la memoria el faraón al decirle a Moisés: ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a su pueblo? Para mi entender, no conocía a Dios. Él tenía todos esos dioses, todos esos ídolos, ¿verdad? Él no pudo ver a Dios obrando a través, viendo tantas cosas manifiestas allá en Egipto, viendo la mano poderosa de Dios. No creyó ni aún así, aunque esto venía del mismo Dios. No sé qué pasaría después del pueblo pasar. Hay una historia que dice que él, porque la Biblia no afirma si él pasó o entró al mar. Pero si no entró al mar, podemos decir que cuando él vio que las aguas se juntaron y que su pueblo pereció, realmente no sé qué pasó por su cabeza. Si reconoció verdaderamente que el Dios de Israel era más poderoso que todo. Verdaderamente, hermanos, todo hombre debe creer en Dios. Todo hombre debe creer en Dios. Es una pregunta verdaderamente muy interesante, como decía al principio, que todo hombre debe creer que hay en Dios. Porque es innegable, la misma naturaleza habla de Dios. Los cielos cuentan la gloria de su grandeza. Y en la antigüedad, mis hermanos, mucha gente tenía tantas tradiciones porque el Dios básicamente no era tan reconocido a nivel mundial. Era el pueblo de Israel, aunque había muchas naciones que conocían a Dios, que conocían a Jehová. Había muchas naciones, pero otras no le conocían. Pero ahora, después de la existencia de Dios mostrarse a Israel, esas creencias en Dios se expandió por todo continente. Ahí estamos en Mesopotamia, todas esas regiones por ahí. El Dios de Israel se regó por los grandes hechos. Acuérdense que en Jericó, ¿qué dijo la mujer aquella? Rahab la ramera. Hemos escuchado del Dios de Israel todo lo que hizo en Egipto. O sea que esa fama, ese renombre fue regado en toda la tierra.
Y a pesar de haber pocas información como hay hoy en día, mis hermanos, nosotros estamos viviendo en una época donde la gente, a pesar de muchas informaciones, tantas cosas que hay, muchas veces hay personas con el corazón tan endurecido que usted se cansa de hablarle, de invitarle, de mostrarle, y ni aún así ven. Muchas veces hasta familia nuestra que ven el cambio nuestro en nuestras vidas, que ven esa alegría y ese gozo y esa entrega a Dios, y ni aún así se acercan a Dios. Hay un corazón endurecido. Y leí esta mañana cuando Dios, Cristo, le hablaba a los discípulos diciéndole que así como está escrito en Isaías, que le hablaba por parábola para que oyendo no escucharan ni entendieran, que Dios engrosó el corazón de ellos. O sea, todo hombre está llamado a creer en Dios. Y en este tiempo que estamos viviendo, ahora con tanta información que se ha expandido a nivel mundial, es muy difícil a la ciudad o a la nación, a la época básicamente la que nosotros estamos registrando en estos últimos tiempos, donde el evangelio no haya sido llevado, donde el evangelio no haya sido predicado. El evangelio ha sido predicado ahora en todos los idiomas, en todas partes del mundo. Y es necesario que el hombre crea en Dios, porque el tiempo se acaba. Y vemos en estos últimos tiempos, mis hermanos, cómo la gente de este tiempo más fácil consulta a San Google que la Biblia. Yo recuerdo allá en Génesis 25-22, cuando Rebeca estaba embarazada de esos dos hijos, ¿verdad? Dice que había una lucha dentro de ella, en su vientre, y que ella no aguantaba. Y dice que ella fue y consultó a Jehová. Y Jehová le dio la respuesta que había. Pero la gente de ahora, lo que van inmediatamente cualquier cosa, consultan a Google. San Google. Van ahí, buscan y muestran y dicen qué sienten, y así sucesivamente. Inmediatamente ahí les salen muchas informaciones. Pero se olvida de Dios. Dios inmediatamente le respondió a Rebeca. Rebeca era que se llamaba, ¿verdad? A Rebeca le respondió inmediatamente qué era lo que estaba pasando. O sea, si podemos entender que desde los tiempos, casi 3,000 y pico de años, 3,800 y pico de años atrás, ya Dios hablaba con el ser humano. Desde los tiempos de Adán ya Dios se comunicaba con el hombre. O sea que el hombre no tiene una excusa para no ver y creer en Dios. Porque como dije ahorita, dice el Salmo, ¿verdad? Que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que el hombre básicamente no tiene una excusa delante de Dios para un día decir, yo nunca escuché, yo nunca supe, a mí nunca me preguntaron. Que no, ¿tú estás seguro? Suerte que allá, dice la palabra que allá hay unos libros escritos con toda la vida de todo ser humano. Y allá van a ser abiertos los libros. Y se va a dar cuenta si en verdad usted nunca escuchó del Evangelio de Jesucristo, ni oyó hablar del Dios verdadero. Hay muchos dioses, pero hay uno solo que está por encima de todo, que se llama Jehová de los ejércitos. Y ese Dios es que el hombre está llamado a creer en Él. El hombre no puede dejar de seguir escuchando que Dios existe. Hermano, el tiempo que estamos viviendo es el último. Estamos viviendo
el último tiempo aquí en la tierra. Y nosotros que estamos llamados, que conocemos, que tenemos un contacto con Dios, con su Santo Espíritu, estamos llamados a predicar su palabra para que el hombre siga creyendo en Dios, para que Dios abra los ojos, como siempre venimos aquí a orar, para que Dios abra los ojos de aquellos que están ciegos. Nosotros estamos llamados a esto y no podemos de tirar la toalla y no podemos nosotros de rendirnos, debemos de seguir luchando por esas personas para que sea el Señor quien abra los ojos del entendimiento a los demás. ¿Debe el hombre creer en Dios? Sí, debe todo hombre creer en Dios. ¿Sabe? El único beneficiado de creer en Dios es el hombre. Simple y sencillamente. El único beneficiado es el hombre, porque como leímos en Hebreos 11:6, ¿verdad? Que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de quien le busca. O sea que cuando el hombre cree en Dios y se acerca a Dios, el único beneficiado es Él. El único beneficiado, porque Dios sin mí es Dios, pero yo sin Dios no soy nada. Entonces nosotros, el hombre, necesita de Dios. El hombre tiene que creer en Dios. El hombre tiene que acercarse a Dios de una manera sencilla y humilde. Venir postrado ante los pies de Dios y reconocerle como su único y salvador personal. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.